Me llamo Gedeón. Tengo 27 años. Hasta hace unos meses, pensaba que tenía mi futuro resuelto. No era rico ni presumido. Pero trabajaba duro, ahorraba cada peso que podía, y creía en demostrar amor con pequeños detalles, acordarme de su dulce favorito después de un día largo, doblar la ropa como a ella le gustaba, escucharla cuando necesitaba desahogarse, aunque no entendiera ni la mitad de lo que decía. Ella se llamaba Adelina. Tenía un encanto natural que hacía que todos se acercaran un poco cuando hablaba, y yo no era la excepción. Nos conocimos cuando yo todavía tenía 2 trabajos para pagar la universidad. Ella era camarera en un bar del centro, de esos con jazz en vivo y bebidas caras. Recuerdo el chiste exacto que me contó la primera vez que hablamos. Ni siquiera era tan gracioso. Pero la forma en que se reía después de contarlo, como si no le importara si a alguien más le hacía gracia, me hizo sentir que quería escuchar cada una de sus risas por el resto de mi vida. Me mudé con ella después de un año. Compartíamos el alquiler, aunque yo pagaba un poco más para cubrir los servicios y el mercado, ya que sus horarios variaban. No me importaba. La verdad, me hacía sentir útil, necesario. Ella soñaba con lanzar su propia boutique online, algo de moda minimalista con telas sostenibles, y yo la animaba en cada paso. Nunca tuvo que pedirme que la apoyara. Simplemente lo hacía, porque eso era el amor para mí. A veces se levantaba tarde y encontraba el café ya hecho y su pan dulce favorito en la mesa. Pensaba que esas cosas importaban. Su cumpleaños se acercaba, cumplía 26, y quería que fuera inolvidable. Siempre bromeaba diciendo que nadie la había hecho sentir especial en su cumpleaños, así que lo tomé como una misión. Tomé turnos, había mencionado algo al pasar, un lugar en la azotea que le encantaba, un pastel que vio en internet, un collar personalizado que admiraba, y lo anoté todo mentalmente. A principios de la primavera, había ahorrado lo suficiente para lograrlo. Reservé la azotea, contraté a una banda local que seguía en Instagram, encargué el pastel y comisioné un anillo personalizado. No había planeado proponerle matrimonio esa noche inicialmente. La idea surgió después, mientras estaba sentado en la cama junto a ella, mientras revisaba TikToks. La miré y me di cuenta de que no podía imaginar otra persona con la que preferiría construir una vida. No fue un gran momento al estilo de las películas. Fue tranquilo, real. No le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amigo. Quería que fuera nuestro momento. El día antes de su cumpleaños, recogí el anillo en una joyería a 2 pueblos de distancia. No era enorme, nada ostentoso, pero estaba diseñado exactamente como a ella le gustaba, corte ovalado, banda delgada, estilo vintage. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo como si fuera sagrado. Esa noche, dijo que iba a casa de su amiga Zulay para una noche de chicas antes de su cumpleaños, y le dije que tal vez saldría temprano por la mañana para preparar las cosas. No te preocupes demasiado, sonrió, bebiendo su vino mientras se preparaba. Lo que sea que haga será increíble. Recuerdo esa frase exacta. Me hizo sentir bien, como si viera mi esfuerzo. A la mañana siguiente, salí del apartamento alrededor de las 7 y conduje de vuelta al lugar para verificar todo. Estaba durmiendo apenas 3 horas, pero no me importaba. Recogí las flores, confirmé la hora de llegada de la banda e incluso conduje al otro lado de la ciudad para comprar a última hora una botella del vino raro que una vez mencionó que le encantaba. Después de todo eso, pensé en pasar por casa de Zulay para ver si Adelina todavía estaba allí. No para espiar, simplemente quería sorprenderla con el desayuno. Tenía el anillo en mi bolsillo, un ramo en mi mano y planes corriendo por mi cabeza sobre cómo preguntarle. Tal vez durante la canción lenta, tal vez después del brindis. Todavía no lo había decidido. Toqué suavemente a la puerta. Nadie respondió, pero vi su coche en la entrada, así que pensé que estaban adentro. La casa de Zulay tenía uno de esos diseños modernos con grandes ventanas frontales. Las cortinas no estaban completamente corridas y podía oírlas hablar. Reír, en realidad. Estaba a punto de llamar a Adelina cuando algo me detuvo. No era sospecha. Era solo el sonido de mi nombre lanzado en medio de una frase, seguido de risas.
¿Sabes cuándo tu cerebro empieza a prestar más atención de lo que tu corazón quiere? Él es solo mi salvavidas hasta que aparezca alguien mejor, dijo Adelina casualmente, como si estuviera discutiendo qué serie ver a continuación. Su voz tenía ese tono ligero y bromista que siempre usaba cuando pensaba que estaba siendo ingeniosa. Zulay se echó a reír. Entonces, date prisa o va a empezar a pensar que esto es para siempre. Hubo más risas, ligeras, crueles, cómodas. Me congelé. No dramáticamente, no como en las películas. Simplemente me detuve. Mis dedos se aflojaron alrededor del ramo. Mi cuerpo no se sentía como mío. Ni siquiera era dolor. No inmediatamente. Era incredulidad. Mi primera reacción no fue ira. Fue vergüenza. Como si acabara de entrar a una habitación desnudo y todos me hubieran visto por lo que realmente era, un tonto jugando a la casita en el juego de otra persona. No toqué. No tiré las flores ni grité a través del cristal. No hice una escena. Simplemente me di la vuelta, volví a mi coche, me senté allí durante un minuto con las manos en el volante, el anillo quemando un agujero en mi bolsillo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de ella, una selfie de ella y Zulay con el texto, no puedo esperar a verte luego. Eres el mejor. No respondí. En cambio, puse el coche en marcha y empecé a conducir. Sin destino, sin plan, solo distancia. Al mediodía, tenía 12 llamadas perdidas. Cuando llegué a la frontera estatal, había 23. El primer mensaje de voz era alegre. Hola, mi amor, ¿dónde estás? Me desperté tarde. Lo siento, no me dijiste dónde nos íbamos a encontrar. El segundo era menos burbujeante. En serio, Gedeón, contesta el teléfono. En el tercero, estaba llorando, o fingiendo estarlo, pero ya no estaba escuchando. Estaba demasiado ocupado reescribiendo mi futuro sin ella. Conduje durante horas pasando por ciudades que nunca había planeado visitar. A través de pequeños pueblos donde nadie sabía mi nombre, cruzando fronteras estatales con nada más que un bolso de lona en el asiento trasero y el suave tintineo de la caja del anillo contra la cremallera de mi chaqueta cada vez que me acomodaba en el asiento. En algún lugar a las afueras de Guadalajara, me detuve en la carretera y aparqué detrás de una gasolinera. No lloré. Quería hacerlo. Sentía que mi pecho estaba reteniendo una tormenta. Pero lo único que salió fue silencio. Simplemente me senté allí con el motor apagado, mirando el sol descender detrás de una hilera de árboles distantes, tratando de averiguar quién era ahora. Adelina seguía llamando. En un momento dado, conté 38 llamadas perdidas. Luego mensajes de texto, docenas. Algunos eran dulces, otros frenéticos, y algunos hacia el final casi enojados. Uno simplemente decía, Gedeón, deja de ser dramático. Estábamos bromeando. Ese dolió más que el resto. Bromeando, ¿verdad? Como si fuera gracioso que yo hubiera pasado meses planeando la única noche que ella recordaría para siempre, y ella hubiera pasado ese mismo tiempo tratándome como un marcador de posición. Yo no era su para siempre. Era su por ahora, lo suficientemente estable como para confiar en mí, lo suficientemente suave como para manipularme. Mi cerebro trató de racionalizarlo. Tal vez no lo decía en serio. Tal vez se dejó llevar. Tal vez. Pero no, lo había escuchado. Sus palabras, su tono, su risa. Apagué mi teléfono. Esa noche, dormí en el coche a las afueras de un motel de carretera. No porque no pudiera pagar una habitación, sino porque no estaba listo para estar en un espacio con 4 paredes. Todavía no. Necesitaba aire. Necesitaba sentir que podía irme en cualquier momento. Todo lo que había estado construyendo, cada visión de un futuro, cada esperanza silenciosa que ni siquiera había dicho en voz alta se había hecho añicos en una sola frase. Ese tipo de ruptura no se cura de la noche a la mañana. A la mañana siguiente, conduje a una cafetería. Solía detenerme allí durante los viajes por carretera con mi papá. Un lugar pequeño en Jalisco, apenas lo suficientemente grande para una docena de personas,
pero olía a pan recién horneado y café quemado, el tipo de consuelo que no hace preguntas. Me senté en la esquina y pedí el desayuno. La camarera no preguntó por qué parecía que no había dormido. Simplemente rellenó mi taza 2 veces y deslizó un pan dulce extra en el plato. Mientras comía, saqué el anillo. Ni siquiera había abierto la caja hasta entonces. Se veía hermoso a la luz de la mañana, clásico, discreto, exactamente como ella lo describió cuando empezamos a salir. Pasé mi pulgar por el borde y luego lo cerré lentamente, como sellando una versión de mí mismo que ya no reconocía. No la odiaba. Eso era lo que lo hacía peor. El odio habría sido más fácil. Pero lo que sentía era algo más complicado, traición mezclada con una profunda tristeza. Como darme cuenta de que la persona que pensaba que conocía mi alma solo estaba memorizando un guión. Me preguntaba cuánto tiempo había estado fingiendo, si alguna vez me amó de verdad, si alguna vez alguno de los dos, los paseos nocturnos, las listas de reproducción compartidas, las conversaciones sobre los nombres para futuros hijos, había sido real. Al tercer día, encontré una pequeña cabaña anunciada en un sitio local de alquiler. Estaba escondida en el bosque, tranquila, y venía con una vieja estufa de leña y una estantería llena de libros de los que nunca había oído hablar. La reservé por una semana. Necesitaba tiempo, no solo de ella, sino del mundo que me había visto hacer todo lo posible para ser la pareja perfecta mientras ella estaba allí con un pie fuera de la puerta. Adelina nunca dejó de intentar contactarme. Cuando se dio cuenta de que había apagado mi teléfono, pasó al correo electrónico, luego a la bandeja de entrada de mi trabajo. Incluso mi mamá recibió un mensaje. Ese fue el clavo final. Hola, señora Jacobs, comenzaba. Estoy preocupada por Gedeón. No ha vuelto a casa y creo que algo anda mal. Sé que a veces puede ser emocional, pero por favor dígale que lo amo. Está siendo muy injusto. Injusto. Jodidamente injusto. Lo reenvié a mi propia bandeja de entrada solo para poder releerlo cuando necesitara recordarme por qué me fui. Porque no era suficiente para ella destrozarme a mis espaldas. Ahora estaba tratando de hacerse la víctima, torcer la narrativa, hacer que se tratara de mis emociones y su preocupación. Como si sus palabras no me hubieran cortado hasta los huesos. Nunca respondí. Empecé a caminar por las mañanas. La cabaña tenía un sendero detrás, y después de unos días, encontré un lago, todavía tranquilo, perfectamente azul. Me sentaba allí durante horas pensando en todo lo que había dado y todo lo que ella había tomado sin tener la intención de devolver nada. Y me di cuenta de algo, la versión de mí que ella amaba tampoco era real. Era una versión que complacía, se adaptaba, se tragaba los sentimientos y perdonaba demasiado rápido. Ya no quería ser esa versión. Llamé a mi casero y le dije que no renovaría el contrato de arrendamiento. Luego llamé a mi amigo Hipólito, la única persona que siempre había dicho, no confío en ella, amigo, incluso cuando no quería escucharlo. No dijo, te lo dije. Simplemente preguntó, ¿dónde estás? Iré a buscarte. Estoy bien, dije. 3 semanas después de irme, revisé mi correo de voz. El último mensaje era de ella. Su voz se quebró a la mitad. Gedeón, por favor, solo dime dónde estás. Lo entiendo, ¿de acuerdo? Lo arruiné, pero estábamos construyendo algo. No puedes simplemente tirar eso por la borda. Lámame, por favor. No lo hice. Porque aquí está la verdad, no tiré nada. Recuperé lo que era mío. Mi amor, mi lealtad, mi futuro. Y estaba construyendo algo nuevo, algo mejor sin ella. Había pasado poco más de un mes desde que me fui. Las llamadas cesaron eventualmente, o tal vez ella se rindió cuando todos los números que probó terminaron en correo de voz. Había conseguido un teléfono nuevo, un número nuevo y, con él, una extraña nueva sensación de libertad, como si finalmente hubiera cortado el cordón a una vida que no me había dado cuenta de que me estaba agotando silenciosamente durante años. Había mantenido el mismo número durante una década, desde la preparatoria. Pero cuando arrojé la vieja tarjeta SIM al lago detrás de la cabaña, se sintió como desprenderme de una segunda piel.
Ya no estaba huyendo. Estaba saliendo. Terminé quedándome en la cabaña más tiempo de lo planeado. La mayoría de la gente se queda un fin de semana, dijo el día que extendí. Pero los que necesitan curación, se quedan más tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites, cariño. Lo hice. Y en ese silencio, empecé a escucharme de nuevo. No la versión de Gedeón que Adelina necesitaba que fuera, siempre agradable, siempre de voz suave, siempre un amortiguador para sus estados de ánimo, sino el verdadero yo. El que solía escribir canciones y nunca se las mostraba a nadie, el que solía pasar tardes enteras dibujando planes para un negocio de ensueño que había enterrado bajo las ambiciones de otra persona. Volví a tomar mi guitarra. Empecé a escribir, no canciones de amor, solo canciones honestas. Algunas noches encendía una fogata y me sentaba bajo las estrellas con un cuaderno en mi regazo, garabateando lo que se me ocurría. Arrepentimiento, ira, gratitud, claridad, todo salió a borbotones. Y con cada página, la niebla que me había seguido durante años comenzó a disiparse. Fue por esa época cuando me di cuenta de que en realidad no tenía amigos, no reales. La mayoría de mis amigos eran extensiones del círculo de Adelina, personas que me toleraban porque yo pagaba el brunch u ofrecía transporte o los ayudaba a mudarse sin quejarse. Pero Hipólito, él llamaba una vez a la semana, sin presiones, solo un sigues respirando por ahí, y una risa. Nunca me presionó para que me explicara. Simplemente me dejó ser. Eso significó más de lo que probablemente nunca sabrá. Un día, por pura curiosidad, inicié sesión en una vieja cuenta compartida que Adelina y yo teníamos para el mercado. Supuse que me habría eliminado, pero no lo había hecho. Tal vez pensó que volvería arrastrándome. Lo que encontré hizo que mi estómago se retorciera, no de tristeza, sino de un silencioso asco. Estaba usando la tarjeta como si nada hubiera cambiado. Pedidos semanales de vino, cuidado de la piel de alta gama, comida para llevar casi todos los días. Yo había financiado esa tarjeta originalmente, configurándola para que nuestra comida y lo esencial estuvieran cubiertos automáticamente. No era mucho, pero aparentemente se me había escapado en el caos de la partida. Desactivé la tarjeta inmediatamente. 5 minutos después, recibí un correo electrónico en mi antigua cuenta con el asunto: ¿por qué harías eso? Me quedé mirando la pantalla. No dónde estás, no estás bien, solo una exigencia, sin contexto, sin disculpas, solo confusión sobre por qué el viaje gratis había terminado. Ese correo electrónico decía más que todos sus mensajes de voz combinados. No respondí, pero hice otra cosa. Abrí un mensaje en blanco, adjunté una foto del anillo, todavía en su caja, sentado junto a una fogata con el bosque detrás. Sin título, sin palabras. Luego eliminé el borrador, no porque no quisiera que ella lo viera, sino porque no merecía esa satisfacción. No merecía una metáfora, ni un mensaje final, ni una prueba de que todavía estaba pensando en ella. Ya había ocupado suficiente de mi mente. Una semana después, recibí un mensaje de Hipólito, se puso en contacto conmigo, dice que desapareciste y está preocupada. Quiere hablar contigo. Le conté la verdad. No respondiste durante unos minutos, luego enviaste: ¿quieres que le diga algo? Hice una pausa y luego escribí: dile que estoy bien. Dile que estoy construyendo algo a lo que nunca fue invitada. Esa fue la primera vez que lo dije en serio. Por esa época, Lenora mencionó que el centro comunitario local estaba buscando a alguien que ayudara con un programa de música. Nada elegante, solo unos pocos niños aprendiendo guitarra. Dijo que tenían poco personal y pocos fondos. Pensé que podrías estar interesado, añadió casi tímidamente. Dudé, no porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de si estaba listo para ser visible de nuevo, parte de algo. Pero fui. Me presenté. Y el primer día, entré en esa sala de juegos con sillas disparejas y amplificadores baratos zumbando con estática. Algo dentro de mí volvió a encajar en su lugar. Estaba este chico, juvenal, tal vez 13 años, que no hacía contacto visual con nadie. Cabeza baja, sudadera con capucha, dedos rígidos en el diapasón.
Pero en la tercera sesión, lo pillé tarareando, luego riendo, luego quedándose hasta tarde para preguntar si podía mostrarle cómo escribir una progresión de acordes. No fue dramático. No fue cinematográfico, pero importó. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Todavía guardaba el anillo, no por esperanza, no por sentimentalismo, solo como un recordatorio. Un recordatorio de que la versión de mí que compró ese anillo, que planeaba por la noche, que ponía la felicidad de otra persona por encima de la suya cada vez, merecía algo mejor, merecía a alguien que lo viera no como una red de seguridad, sino como una persona completa. Una noche después de la clase, me senté junto al lago de nuevo. El mismo lago donde había abierto la caja por primera vez. El viento era frío, las estrellas brillantes, y el anillo pesaba en mi palma. Le di una última mirada y luego cerré la caja, me levanté y no la tiré. No porque no pudiera. Pensé en ello durante un largo momento. Estaba allí de pie en el borde de ese lago tranquilo, el agua como cristal, mi aliento curvándose en el aire frío. La caja del anillo se sentía más pesada de lo que debería haber sido. No en peso, sino en memoria. Cada centímetro de ella estaba lleno de momentos que todavía podía imaginar con demasiada claridad, la noche en que la vi revisando anillos de compromiso en Pinterest con esa sonrisa ausente y soñadora, la vez que hizo una broma sobre cómo los hombres siempre se equivocan, la forma en que solía mirarme cuando pensaba que yo era el que había hecho su mundo mejor. Pero ninguno de esos recuerdos era real, no del todo. Eran partes de una actuación cuando yo estaba demasiado cegado por el amor, la esperanza y la silenciosa desesperación para ver a través de ella. Y me di cuenta estando allí de pie en el borde de ese lago que tirar el anillo no borraría nada. No desharía lo que sucedió. No haría que se arrepintiera de lo que dijo ni me convertiría de nuevo en la persona que era antes de ella. Así que no lo tiré. Caminé de vuelta a la cabaña. Puse la caja del anillo en el cajón inferior de mi escritorio y la guardé bajo llave, no como un recuerdo, sino como una lápida, un marcador para la versión de mí que murió en el momento en que la escuché decir, él es solo mi red de seguridad. Y entonces empecé a vivir. En los siguientes meses, me dediqué al programa de música. Lo que comenzó como un trabajo voluntario se convirtió en un puesto a tiempo parcial, luego a tiempo completo. El centro me ofreció un estipendio y finalmente me ayudó a obtener la certificación para poder enseñar oficialmente. Comencé a organizar talleres de fin de semana, pequeñas actuaciones, noches de micrófono abierto. Los niños que apenas hablaban comenzaron a llegar temprano solo para ensayar. Los padres comenzaron a preguntar si podía ofrecer lecciones. Por primera vez en mi vida, mi pasión no era solo un escape privado, era algo que también daba esperanza a los demás. Me quedé en ese pueblo más tiempo de lo que jamás imaginé, alquilé un lugar pequeño más cerca del centro comunitario. Nada elegante, un dormitorio, un porche crujiente, un patio lleno de malas hierbas obstinadas, pero era mío. Cada rincón era algo que yo construí, organicé, elegí, sin compromisos, sin andar de puntillas, sin fingir. Me reconecté con viejos amigos, no los del círculo de Adelina, sino personas de las que me distancié con el tiempo, amigos de la universidad, de mi primer trabajo, de un mundo que existía antes de que cayera en el agujero negro de su órbita. Algunos de ellos habían oído lo que pasó. Algunos se pusieron en contacto con cautelosa simpatía, sin estar seguros de qué decir. Les dije la verdad. Estaba mejor ahora, más fuerte, más sabio y sorprendentemente más en paz de lo que nunca había estado. Incluso empecé a publicar mi propia música en línea, originales, en su mayoría grabaciones crudas de canciones que escribí en la cabaña o en el muelle del lago. Sin producción llamativa, solo yo, una guitarra y mi voz. Para mi sorpresa, la gente escuchó, algunos comentaron, otros compartieron, y poco a poco una pequeña audiencia comenzó a crecer. Una noche, casi un año después de irme, estaba cerrando el centro después de una sesión de música tardía. Los pasillos estaban tranquilos, las luces tenues. Acababa de cerrar la puerta trasera con llave cuando revisé mi correo electrónico por un capricho. Una cuenta que apenas usaba ya, la misma a la que Adelina me había enviado un mensaje una vez antes. Había un nuevo correo electrónico de ella. Asunto:
Ha pasado un año. Lo abrí, no porque quisiera volver a conectarme, ya había superado eso, sino porque alguna parte de mí necesitaba ver si había cambiado, si finalmente había entendido. El mensaje era corto. No sé dónde estás. He dejado de intentar averiguarlo. Solo quería decir que lo siento. Fui estúpida, egoísta. Fuiste bueno conmigo. Demasiado bueno. No te merecía. Tal vez todavía no. Pero pienso mucho en ti. Espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado algo mejor. Eso fue todo. Sin manipulación, sin súplicas, sin drama, solo una admisión silenciosa. Y por primera vez desde que me alejé, no sentí nada, ni ira, ni dolor, ni siquiera satisfacción, solo quietud. Como leer la línea final de un libro que ya no te importaba. Cerré el correo electrónico, lo eliminé, vacié la carpeta de la papelera. No como un gesto, solo porque no lo necesitaba. Mi cierre no había venido de ella. Vino de la vida que había construido sin ella. Ese fin de semana, celebramos una exhibición de primavera en el centro, una actuación de los niños que habían trabajado todo el año para aprender sus instrumentos, escribir sus propias canciones y superar los miedos que una vez los mantuvieron en silencio. Los padres llenaron los asientos. Hubo risas, aplausos, incluso algunas lágrimas. Y al final de la noche, uno de los padres se acercó a mí y me dijo, no sé qué hiciste, pero mi hijo realmente cree en sí mismo ahora. Dice que quiere ser como tú. Sonreí y le di las gracias. Pero por dentro, estaba tambaleándome. Porque si alguien me hubiera dicho hace un año, la noche en que estaba parado fuera de ese apartamento con un anillo en mi bolsillo y un futuro derrumbándose en mis manos, que algún día el hijo de un extraño diría esas palabras, me habría reído o llorado, o ambas cosas. Pero aquí estaba, vivo, completo y deseado, no por alguien que me veía como un marcador de posición, sino por una sala llena de niños que me miraban y veían música, paciencia y creencia. Esa noche volví a casa y saqué la caja del anillo del cajón. Me senté con ella un rato, no con dolor, solo con reflexión. Y luego conduje al mismo lago, caminé hasta el borde donde el agua estaba en calma e iluminada por la luna, y abrí la caja por última vez. Esta vez, no dudé. La tiré con fuerza. El chapoteo fue pequeño. La onda desapareció en segundos. Me quedé allí un rato más escuchando los sonidos de la noche. Y por primera vez, no había peso en mi bolsillo, ni dolor en mi pecho, ni amargura en mi garganta, solo paz. Unas semanas después, empecé a salir de nuevo. Lentamente, con cuidado, no por soledad, sino por curiosidad. Una creencia tranquila y constante de que tal vez, solo tal vez, el amor no tenía que venir envuelto en control, ni en juegos, ni en afecto condicional. Se llamaba Yvette. Trabajaba en la biblioteca, usaba franela como uniforme y se reía demasiado fuerte durante las películas malas. En nuestra tercera cita, me preguntó por qué dejé mi antigua vida atrás. Le conté la verdad, toda. Cuando terminé, me miró durante un largo momento y luego dijo, no perdiste nada. Simplemente hiciste espacio. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, porque tenía razón. No había perdido nada. Había hecho espacio para el crecimiento, para la curación, para la música, para el propósito y tal vez algún día para el amor de nuevo. Pero esta vez, sabría la diferencia entre ser elegido y ser conveniente, y nunca me conformaría con menos. Nunca más.